Creo que podemos poner una nota del año 2006 sin ningún tipo de problema y volvemos al mismo año, ¿no es cierto? Donde se pensó que se iba a solucionar un problema que era el de la carne con el cierre de exportaciones y ya está a la vista y está demostrado todo lo que trajo, y hoy estamos cometiendo el mismo error, el gobierno está cometiendo el mismo error, ¿no es cierto? Con un agravante que en el año 2006 había una persona que mandaba y alguien que organizaba. Hoy eso no lo vemos porque la verdad que hemos tenido algunas reuniones con el presidente donde nos dijo que no iba a cometer los mismos errores que había cometido, donde nos dijo que iba a hablar y consensuar las políticas con el sector productivo, donde nos dijo que si estaba haciendo las cosas mal que se lo hagamos saber. Y hasta ahora de esas cosas no tenemos absolutamente nada. La otra cuestión, tenemos un Ministerio de Agricultura que está dibujado. No sabemos si hablar con Culfas o con Paula Español, cada uno tiene su forma, así que la verdad que hay un desmanejo y un desgobierno que hace que esto nos preocupe mucho más que en el 2006. En el 2006 había un norte, no estábamos de acuerdo con ese norte, claro está, pero había un norte. Hoy la verdad que no sabemos, estamos en un paro que ha sido contundente, que ha sido efectivo, que demuestra a las claras que el problema no es solamente de un sector como lo quieren poner, que es el productivo o el productor primario, sino que hay una cadena que está hoy en crisis y en jaque, y se han podido ver notas de frigoríficos que sí frenan inversiones, que no van a seguir tomando empleados. O sea que estamos haciendo todo al revés de lo que deberíamos hacer para salir de una de las peores crisis que estamos pasando, social, económica y política. Y digo política también porque tampoco vemos del lado de la oposición que haya buscar alguna solución, sino que miran expectantes a ver cómo está esta grieta que nos ha puesto otra vez en el centro del ring a los productores primarios, productores que no somos formadores de precios, somos oferta. ¿Qué significa esto? Que nuestra hacienda se va a las consignatarias, se va a un frigorífico y alguien le pone el precio. No es que nosotros decimos yo vendo a esto y creemos y estamos convencidos que no es la solución y que no va a bajar el precio de la carne. Si así fuera, puede bajar algún poco, que creo que tampoco le va a solucionar el problema a quienes, a los sectores más vulnerables, que son los que realmente necesitan y tienen que tener una contención del Estado. El Estado nos echa la culpa a nosotros, mientras tanto no se hace cargo de eso. Y digo que de qué manera lo puede hacer. Nosotros al ministro Arroyo le llevamos una propuesta para los sectores más vulnerables vía tarjeta alimentaria y las jubilaciones más bajas se les pueda compensar el IVA, se pueda buscar la forma de esa manera de abaratarle los costos, no solamente de la carne, de la leche, del pan, de los productos básicos. El gobierno lo desestimó y hay que seguir haciendo el esfuerzo del sector primario, y el gobierno, mientras tanto, mira para otro lado. Está mostrando una foto que el sector de los oligarcas no quiere darle de comer carne barata a la gente, y la verdad que la primera equivocación es pensar eso. 200.000 productores bovinos hay en la Argentina, desde el árido en Mendoza, al norte en Salta, hasta el sur, este y oeste, por todos lados hay diseminados productores, la mayoría tienen entre 20, 50 y 100 vacas. Es un error también porque se pierde la sustentabilidad del ambiente. Esto ya lo vivimos, como dijimos vos y lo dijiste perfectamente. Podemos poner una nota del 2006, claro que la podemos poner, sabiendo lo que ya pasó, porque ahí le estamos empezando a construir. Primero fue el cierre de exportaciones de carne, no alcanzó, se cerró el maíz, no alcanzó, se cerró el trigo, no alcanzó, destruimos todo, terminamos con 22 millones de hectáreas de soja en la Argentina que nos llevó el gobierno. Hoy empezamos a trabajar sustentablemente, se ha vuelto otra vez, se perdieron 12 millones de cabezas que se están recuperando, el productor no sabe qué hacer, el país necesita dinero, divisa genuina, el gobierno necesita retenciones porque la carne tiene un 10% de retenciones. La verdad que no entendemos esta señal hacia adentro, y hacia afuera también es horrible. Vos tenés mercado como es el kosher, que viene hace muchos años, que ha costado muchísimos años poderlo trabajar y poderlo mantener, y un día para el otro decís, señores, vinieron los rabinos, hicieron todo lo que había que hacer para la faena, no les mando más carne.
La verdad que los demás países no están acostumbrados. Argentina sí estamos acostumbrados a estos banquinazos que ponen el giro a derecha y doblan a la izquierda, pero la verdad que no ayuda para nada, genera malestar, el paro termina mañana, desencillaremos y veremos qué pasa unos días hasta que aclare. No queremos ser los culpables, ni que la gente pague mucho la carne, ni desabastecer a nadie, pero sí queremos que el gobierno busque un norte que no lo tiene, que sepamos quién es el interlocutor válido y ver que hacia dónde quieren ir, cosa que hasta ahora no la tenemos clara. La economía es el problema, por ejemplo, algo que por acción o por omisión lo hemos dejado pasar, es el aumento del combustible. 67% aumentó el combustible en lo que va del año, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Cualquier bien transable en la provincia, en la Argentina, tiene un costo que es logística y distribución. Este costo, ahora dentro de un rato, tengo una reunión de transporte para rever nuevamente las tarifas, porque lamentablemente hay que hacerlo. Y si vos tenés que trasladarte a hacer una nota, tenés que poner en tu nota, tenés que poner el combustible, que antes te salía 50 pesos y ahora te sale 100. Esto es una realidad. La inflación no es solamente de la carne, es un problema de emisión monetaria, que no hay una política económica, y esto hay que decirlo, ¿no es cierto? Vamos parche con parche y vamos a hablar con el Club de París, venimos, y la verdad que la gente no sabe qué es lo que pasa. Hay otro problema que muchas veces, y esto está la viveza criolla, y esto no tengo que acusar a nadie, cada uno se hará cargo de lo que tenga que hacerse, pero ¿cuánto está el dólar? ¿Cuánto tengo que reponer mi mercadería? ¿Cuánto tengo que pagar? Entonces siempre vamos aumentando un poquito por las dudas para no quedarnos desfasados. Pasó con el alambre, pasa con las gomas. Vayan a comprar una goma. Vayan a comprar una goma y me dicen la inflación. La inflación está en todos lados. La carne es un emblema en la Argentina. Creemos que esto no lo va a solucionar. Puede bajar 100 pesos, 150. Ojalá. Ojalá. Ahora, hagámonos la pregunta. Esos sectores vulnerables, ¿la van a poder comprar a ese precio o no? El salario en la República Argentina está pulverizado. Hay un 20% de gente que no tiene trabajo y hay un 40% que está bajo el índice de pobreza. Evidentemente con esto no vamos a solucionar nada. Acá tenemos que pensar en una política macroeconómica, no solamente el oficialismo, sino también la oposición, ver cómo salimos de esto. Hemos pasado crisis en la Argentina, muchas, ¿no es cierto? Y hacer siempre lo mismo sin obtener resultados diferentes es una definición de locura. Entonces me parece lo que estamos haciendo es una locura, nos estamos pegando un tiro en el pie y lamentablemente esto empieza con esto y después siguen las cosas y esto lo que genera es malestar, incertidumbre. Y si viene alguien y dice, quiero invertir en la Argentina, en este momento, ¿qué le decís? Bueno, vamos a ir a la cuestión granaria o a la cuestión de vaca. Bueno, y la verdad que no sabés qué van a hacer, si van a cerrar las exportaciones, si no van a cerrar, si van a subir las retenciones, si no las van a cerrar. Un día las abren, otros días las cierran. Esto es lo que nos está pasando en la Argentina y estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron hace muchos años atrás. Y hoy nos tiene en jaque a un sector que no solamente hace unos años atrás era el sector primario, hoy está toda la cadena, los consignatarios están muy enojados, los frigoríficos están enojados, los trabajadores de la carne están enojados, los distribuidores, está todo el mundo, porque venía siendo un círculo virtuoso y pasó a ser otra vez algo que no sabemos en qué va a terminar. Y Elio Guía decía que lo que estamos haciendo los argentinos es tirarnos un tiro en los pies con este tipo de medidas. El tema es que los tiros en los pies no los tiramos en el 2008, en el 2011, en el 2015, en el 2018. Ya el tiro va apuntando hacia otros lugares que son mucho más vitales. Y cuando uno se está tiroteando constantemente a quienes están produciendo, dijimos al principio, acaba de terminar la cosecha de la campaña 2020-2021, los productores han sacado resultados importantes y tienen que empezar a pensar en dos cosas. Primero, si van a reinvertir esas utilidades en qué. Y segundo, si van a volver a sembrar. Y ante todas estas condiciones, ante no saber qué es lo que va a pasar, si no le van a meter una retención al trigo o al maíz, como hicieron las historias ya conocidas que estamos empezando a ver con el tema de la carne, ¿se van a animar a sembrar eso?
¿O vamos a ir de vuelta a un monocultivo de soja como tuvimos durante todos los años del yuyo verde, como se decía el gobierno nacional, pero era el cultivo que más le interesaba al gobierno nacional porque era de donde más recursos generaban y recibían para las arcas del Estado? Ahora, el medio ambiente y las distintas necesidades que se tiene en el país con la diversificación de cultivos quedó totalmente dejado de lado. ¿Qué van a hacer los productores ante esta situación? Bueno, cuando hicimos esta propuesta del IVA que yo te decía, ¿no es cierto? Veníamos pensando, si bien bajó 4 millones de toneladas la producción de soja de 49 a 45 millones, hay que ver cómo termina, pero va a terminar por ahí. El gobierno va a tener entre 7.000 y 9.000 millones de dólares más por diferencia de cotización solamente, que no lo tenían pensado ni siquiera en el presupuesto. Entonces, y eso tampoco lo podemos usar para subsidiar o para buscarle la forma de que a los sectores más vulnerables. Entonces, es toda una gran mentira intentando tapar el sol con las manos de los problemas e ineficiencia que tienen ellos. Lo que vos decías perfectamente, ¿qué vamos a hacer con la siembra de trigo? Que ya está echada la suerte porque ya se está sembrando, ¿no es cierto? En algunos lugares los ciclos más largos, en los otros lugares todavía no han empezado. Hay algunos lugares que no tienen opciones, Balcarce y todo el sur de la Argentina no tiene opciones, tiene que hacer eso. Entonces, es lo que nos pasa en la Argentina, falta de políticas activas, falta de políticas de reglas claras de juego, hacen que esto sea solamente un problema. El tema de la diferencia de cotización que va a tener el gobierno en el bolsillo, hay que ver para qué lo van a usar. Porque la verdad que no estamos hablando de 2 monedas con 50, estamos hablando entre 7.500 y 9.000 millones de dólares más. Entonces, no podemos subsidiar nada, no podemos hacer esto, no podemos hacer esto otro, no podemos hacer esto otro. Bueno, explíquenme qué van a hacer con esa plata, porque no tenemos infraestructura, porque tenemos una salud que está atada con hilos, y si bien se han hecho muchos avances, entre comillas, para tapar para atender el tema de la pandemia, no es la solución que tenemos. Educación, bien, gracias. Conectividad, bien, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esa plata? Hay que empezar a interpelar a la clase política, no mirar solamente a nosotros como los enemigos, sino que somos los aliados para buscar soluciones. Tenemos propuestas, hemos llevado propuestas de distintos tipos, con la mesa de enlace, con el Consejo Agroindustrial. La verdad que hasta ahora venimos golpeando en tapera. No conseguimos a ningún interlocutor válido, como te decía en un principio, y esto nos preocupa mucho y todavía falta mucho. Hoy, la preocupación más grande del gobierno y de la oposición son las elecciones. Lamentablemente es así, entonces hay una política que está desconectada de la realidad de la gente, de la realidad de quien, no del productor agropecuario, que fue esencial y pudo trabajar, gracias a Dios. ¿Cuánta gente hay que no ha podido trabajar, que no puede trabajar hoy, que no sabe cómo va a seguir adelante? El gobierno, bien, gracias. La verdad que estamos en un momento muy complicado de la Argentina, la gente está muy cansada, no reacciona, tampoco queremos que reaccione, pero sí que de alguna manera empecemos a ver cuáles son los problemas que tenemos y ver si en algún momento los políticos entienden que hay una sociedad que les dio el trabajo, no que son los plebeyos de ellos ni los que tienen que dominar, sino que tiene que ser. Nosotros somos los dueños del Estado, nosotros tenemos que empezar a ser ciudadanos, no habitantes. Hace mucho tiempo que somos habitantes. El único día que somos ciudadanos es cuando vamos a votar y lamentablemente